Bienvenidos en este jueves a un nuevo capítulo de la Parla Política. Pero esta parla, mire, que ha gustado tanto y que nos han pedido que no solamente hablemos de temas políticos, por eso hoy vamos a dinamizar otra vez, vamos a hablar de salud digestiva, de esos hábitos que nos cuestan mucho y que también pues nos traen enfermedades. Pero vamos a tocarla de una manera diferente con un gran profesional que me place haya aceptado la invitación, el doctor Giovanni Martínez Ramírez, gerente de GastroSur. Muy buenas noches, doctor. Bienvenido a La Parla. Gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Oscar. Igual complacido de estar nuevamente acá en la sede de su noticiero. Y bueno, en esta nueva experiencia con este programa que he escuchado los mejores comentarios. No, y hoy van a hablar muy bien porque vamos a mostrar un Giovanni relajado. Uno a veces, claro, uno llega de paciente, ¿no? Y está el doctor con su bata, con su fonendoscopio. Uno es ahí es otro ambiente, ¿cierto? Es Sí, otro ambiente. Sí, señor, esa es Bueno, la idea. Disfrutar doctor, esta hora de... claro vamos que a sí, grabar. ya cae el día. Un día muy pesado de trabajo tuvo. Sí, siempre hay bastante trabajo, afortunadamente, gracias a Dios, y pues se le colabora a la gente ahí también. Y gracias a los malos hábitos que tenemos, me imagino, ¿no? Bueno, podría decirse que sí también, De eso vamos desafortunadamente. de eso vamos a estar hablando también. Bueno, doctor Giovanni, hablemos de usted como tal, dónde estudió, cómo se metió en el tema de la medicina, cómo resultó en esta especialidad de la gastroenterología. Perfecto, Oscar. Sí, yo pues inicialmente hice pregrado en la Universidad de Cartagena como médico general, luego vine a la región a hacer mi año rural después que terminé internado, y lo hice en la Gloria Cesar. Y de la Gloria Cesar pasé a Huachica, Gamarra, y acá pues obviamente trabajé unos años y luego me fui a especializar en cirugía y gastroenterología en la Universidad de Costa Rica. Y luego volví, me instalé en Bucaramanga, pero nunca he dejado de estar vinculado a Huachica laboralmente. De hecho, ahorita estoy la mitad del tiempo en Bucaramanga y la mitad acá. Y la región también. Yo creo que Doc puede acercar un poquito su micrófono para poderlo recepcionar un tanto mejor. Sí, acercarlo un poquito más a... Exacto, así para que nos parle bien. Pero retrocedamos en el tiempo, diríamos de nuestra época, retrocedamos el casete, ¿se acuerda de los casetes, Sí. no? Porque decidió estudiar medicina, desde pequeño mostró como ese Sí, gusto. mostré la inclinación. De pronto no creí que había la posibilidad económica, pero en la Universidad de Cartagena es una universidad pública con buen nivel y pues gracias a Dios se pudo acceder al cupo y lo logré hacer en la Universidad de Cartagena, que era pública. De hecho, todo ha sido público. En la Universidad de Costa Rica también es una universidad estatal, pero siempre tuve la inclinación a la medicina. Me llamaba mucho la atención el cuerpo humano, ¿sí? Entonces me fui inclinando por allí y la verdad es que es mi pasión, me fascina lo que hago. Y me imagino cuando vino a hacer el rural aquí a La Gloria, las condiciones eran paupérrimas, ¿cierto? En esa época. Sí, eran diferentes, bastante diferentes en cuanto a, bueno, el sistema de salud era un poquito diferente, no habían tantos recursos tecnológicos como ahora, pero pues con una buena preparación, formación clínica con los pacientes, que eso es lo fundamental en la medicina, pues se van supliendo y poco a poco uno se va adaptando a los cambios, sobre todo tecnológicos en el área mía, que tiene que ver mucho con imágenes. Pero sí, al principio fue un poco difícil, pero uno va cambiando y se va adaptando a todos esos avances que va teniendo la medicina hasta hoy. Yo hice el rural por allá en el año 92, imagínense todo el tiempo que ha pasado. Sí, son muy buenas experiencias, se aprende mucho. Incluso trabajar con deficiencias te ayuda a ser un poquito como innovador en el mismo campo también, incluso médico. Ser recursivo, es la palabra, ser Correcto. recursivo. Y por darte un ejemplo, por lo menos cuando yo llegué a La Gloria como rural, era un hospital de primer nivel, no era un centro de salud. Y se lograban hacer algunas cirugías básicas. Entonces, como a mí, yo era médico general, pero me gustaba mucho la cirugía, comencé a hacer mis pinitos allá en cirugías de hernias, de cesáreas, aunque no era mi campo, de la parotomía de apéndice. Entonces eso me motivó mucho más a hacer mi especialidad 2 o 3 años después que salí del rural. Le llamó la atención el tema de la De la gastroenterología. cirugía y gastroenterología, que la gastroenterología sí, estando allá en Costa Rica haciendo la especialidad, se me propuso en el último año hacerlo par con gastro y endoscopia con cirugía, y fue doble el trabajo, pero valió la pena de verdad. Mucho lo que he aprendido y estoy aplicando ahora. Mañana jugamos contra Costa Rica a propósito, ¿no? Ahora que habló de Costa Rica. Sí, ¿Te le gusta señora. el fútbol? Por ahí le Me escuché. fascina, sí, me fascina, y pues
No puedo decir que está dividido porque yo soy colombiano, pero Claro. tengo mucho que agradecerle a ese país, la verdad. A Costa Rica, ¿no? Es un país muy amable con nosotros, los latinos, los colombianos, ¿no? Sí, cuando yo estuve allá, de pronto fueron los 4 años más tranquilos y más provechosos de mi vida en ese sentido, porque era un país, no sé ahora, pues tengo mucho tiempo que no voy, me imagino que sí, era un país muy democrático, sin policía militar, había mucha seguridad. La verdad es que fueron 4 años muy, muy, muy bonitos de experiencia tanto académica como personal, vivir en Costa Rica. Y no lo voy a meter en problema con lo que voy a preguntar, espero, ¿no? ¿Y las costarricenses qué tal? ¿Bonitas? Ah, sí, Las claro, isleñas, sí. claro, sí, hasta ahí. No, sí, Sí, claro, sí. toda época se vive, Y en ¿no? términos generales, los ticos, como le llaman, después que uno haga una buena amistad con ellos, son bien, son gente muy agradable, muy colaboradora, y yo me sentí muy bien en esos 4 años, la verdad ya. ¿Y cómo estamos? No sé si usted tiene conocimiento en el tema de estos profesionales a nivel país. O sea, ¿hay suficientes gastroenterólogos? ¿Nos faltan? Sí hay, ¿cómo le digo? Como en la mayoría de especialidades y subespecialidades, la gastroenterología es una subespecialidad de la medicina interna y de cirugía general cuando se hace también aparte. Se concentra mucho en las ciudades capitales, es ahí el Ujú. problema. Sí, Y hay un déficit en las ciudades intermedias que ya no son tan pequeñas. como Municipios Huachica. acá como Aguachica, como Barranca Bermeja, hablando de lo más cercano, Ocaña. Sin Ocaña, embargo, sí. ya Ocaña tiene 2, 3 gastroenterólogos, Barranca Bermeja también. Pero entonces ya esa cultura de que antes se centralizaban en las ciudades grandes ya está cambiando un poco y están llegando más a las ciudades intermedias, como en el caso de nosotros. Igual pasa con otras especialidades. Sí, nos tocaba viajar mucho antes para exámenes que hoy se hacen sencillos, exámenes diagnósticos como una endoscopia, había que viajar, imagínense, en ayunas y todo ese cuento. Ya hoy tenemos, pues, lo que usted dice, ¿no? Profesionales y también muy buenos equipos. Hay como dos, eso se llaman procedimientos, la endoscopia y la colonoscopia se llaman procedimientos, exámenes, ¿cuál es la Sí, denominación? la esófago gastroduodenoscopia, endoscopia digestiva alta, gastroscopia, esofagoscopia son sinónimos porque se hacen a través de la boca para llegar a la segunda porción del duodeno. Pero es un examen, Es un un examen examen. diagnóstico. Lo que pasa es que también existen, bajo ese acceso a endoscopia, procedimientos terapéuticos endoscópicos, recesión de pólipos, dilataciones de estrecheces, pero el más común es el diagnóstico, en donde con el equipo, el endoscopio, que es un tubito con una cámara frontal, se va visualizando totalmente de forma frontal, obviamente, la mucosa, ¿sí? Y la anatomía de la hipofaringe, el esófago, estómago y hasta la segunda porción del duodeno. Claro, pero yo no he visto, ¿no? Usted nos irá a contar en sus casos, la primera persona que diga, me mandaron una endoscopia, ¡ey, qué bien, una endoscopia! Una colonoscopia, qué full, voy para allá, voy para esa. Porque tenemos como Sí. unas prevenciones hacia eso, ¿no? Hay cierto temor, pero es que eso también ha evolucionado. Con anterioridad se hacían ambos estudios sin sedación, Sin sedación. gastroscopia y colonoscopia. La gastroscopia es incómoda, no duele, pero sí da muchas náuseas y todo. Pero una colonoscopia sin sedación, sí es verdad que produce mucho dolor, la insuflación del aire, la movilización a través de ángulos del equipo, eso genera mucho dolor. ¿Las hacían Afortunadamente, entonces sin sedación antes? con muchos años de anterioridad. Afortunadamente se están utilizando por anestesiólogos o personas que sedan medicamentos intravenosos, no hay necesidad de intubar a un paciente como una cirugía, medicamentos intravenosos de acción rápida y que producen amnesia retrógrada de los pacientes para que no recuerden ese evento que es un poco traumático, sobre todo la colonoscopia. ¿Cómo que? Espere, ya, voy despacio. O sea, ahora el producto o el medicamento que te aplican para anestesia también te da como unos lapsus, o sea, No, no, una tranquilidad o algo. eso, el objetivo, ellos dan algún grado de sedación o de anestesia y amnesia. Muy Mm, puntualmente, el propofol y el midazolam, ambos son medicamentos intravenosos a dosis controladas por un anestesiólogo y claro, está monitorizado. los signos Pues vitales de y paso te todo. iba a decir, nosotros en nuestra unidad todos los procedimientos los hacemos bajo sedación con anestesiólogo. Excepcionalmente habrá algunas endoscopias únicamente que se harán sin sedación, pero ya son casos muy puntuales.
pero en términos generales hacemos con sedación. Entonces, lo que te hablaba de la amnesia es como si estuvieras anestesiado en un segundo grado en cuanto al nivel, que el paciente no va a recordar el procedimiento, ¿sí? Eso es lo que pasa, porque la característica de esos medicamentos es precisamente evitar que lo recuerde y va a estar sedado durante el acto. De hecho, eso se llama sedación consciente, el acto anestésico en estos estudios endoscópicos, porque precisamente es eso, una sedación profunda manejada por anestesiólogos. Entonces, no se recuerda como un evento traumático, que tú tienes toda la razón. Anteriormente el paciente para nada se reía cuando le mandaba un estudio de esto. Todavía es, y a pesar de la sedación hay temores. No tanto por el acto como tal, sino qué me irán a encontrar, tendré un tumor, están con la duda. Entonces, bueno, eso todo lo vamos a despejar acá. Claro, y hablando de despejar, ¿no? Un tema de eso de la colonoscopia, que a veces le entregan al paciente las famosas indicaciones y uno dice, uy, pero esto parece un ritual, mejor dicho, purificación hasta del alma, le piden a uno. ¿Cómo debe uno prepararse? ¿Realmente qué sí toca aplicar y qué no? Bueno. Perfecto. Hablando de colonoscopia, ¿no? Ahora, bueno. Hablemos de los dos en general. De los dos en de general. La gastroscopia, lo único que necesitas es estar en ayuna 12 horas antes, 8 o 12 horas antes. El otro requisito, si es con sedación, como sucede casi siempre, tiene que ir acompañado por un familiar o un amigo. Llenar un consentimiento del procedimiento, porque todo acto médico tiene su riesgo. Y no conducir ningún vehículo después del procedimiento porque estaba bajo efectos de sedación. Claro. Eso es en cuanto a la gastroscopía. Pero la colonoscopia sí requiere una preparación previa de 24 horas con unos laxantes especiales que está protocolizado. Entonces, se le explica al paciente, igual tiene que firmar su consentimiento, ir acompañado, no conducir vehículo, y en ayunas, pero además con esa preparación hecha 24 horas antes que nos garantice que el colon está bien limpio y así poder durante el estudio detectar lesiones pequeñas que podrían estar ocultas por heces o por residuos de alimentos o fibras. Claro, que se pueda hacer un visualizar diagnóstico. Me imagino que en el transcurso de los años ha habido procedimientos que tienen que suspender porque el paciente no fue juicioso. No es tan infrecuente. Pero no creo, porque el colombiano es muy juicioso, sigue al pie de la letra las indicaciones. Sí, no, eso es cierto. El problema también a veces sucede con pacientes que vienen de zonas rurales, que a veces no entienden bien, y uno pues en eso sí hace énfasis para que se le explique de la mejor forma, porque pueden perder su tiempo, la preparación, un viaje. Entonces nosotros somos muy cuidadosos en eso con nuestro personal allí para que la preparación sea lo mejor posible y que el paciente entienda lo mejor posible, sobre todo en la preparación de colonoscopia. Y hablando de la colonoscopia, ¿no? Que es esa de pronto que uno piensa más, ¿no? Y se hacen chistes alrededor de todo esto, es apenas la jocosidad del colombiano y demás. Pero ¿qué ha escuchado usted de los pacientes? ¿Con qué mitos llegan ahí, por ejemplo, cuando dialogan con usted? Ok. Bueno, son cosas que a veces uno dice, pues es propio de la cultura de la gente, de pronto porque desconocen un poquito cómo es el procedimiento y qué pasa después. Pues muchos pacientes dicen, doctor, pero después que me haga a mí la endoscopia, me queda un dolor por una semana, me queda maltrato, yo voy a sangrar, voy a sufrir del estómago, o sea, en sus palabras, ¿no? Sí. Entonces uno ahí tiene la tarea de explicarles, no, que es un procedimiento que es muy suave, son equipos ahora más delgados, bien lubricados, y que uno nunca entra a hacer el procedimiento de forma forzosa, sino lo más suave posible, por eso está relajado con sedación. Entonces le quita todos esos temores de su cabeza. Entonces eso se logra explicándole bien, a veces en forma ilustrativa con un video. Yo coloco balón gástrico y lo primero que yo hago en mi consulta es montar un video y analizarlo con el paciente. Lo paramos, seguimos, qué dudas tiene, ¿sí? Entonces eso es muy importante, la información precisamente para quitar esos mitos y esas creencias que se tienen en torno al procedimiento. En la colonoscopia es igual y a veces hasta peor. Dice, no, doctor, yo después quedo con diarrea, yo voy a sangrar, ya después me queda el dolor del colon. Le explica a uno, durante el procedimiento uno insufla aire porque el colon, igual que el esófago, son órganos de luz virtual. Tiene uno que introducir aire para poder separar las paredes y ver la mucosa. Entonces, hay dos cosas que duelen en el intestino, que es la falta de riego sanguíneo y la insuflación por la presión por aire. Son las dos cosas que duelen. Usted si toma en un paciente un intestino y lo corta, no le duele. Duele por esa situación. Entonces uno le explica, por eso es el dolor, pero
posterior al procedimiento. Ya después de 1, 2, 3 días no tiene por qué tener ese dolor, no tiene por qué tener sangrado, a menos que haya una complicación quitando un pólipo, pero lo habitual, en lo que hablamos al principio de que es Sí. diagnóstico, no tiene por qué. Entonces uno le explica al paciente. Aquí la base es la comunicación con el paciente y que él entienda en sus palabras qué esperar del procedimiento y sobre todo las ideas que tiene en la cabeza con respecto a eso y se la desvaneciendo. Y generalmente, por qué le envían a uno pues Puedo. esos exámenes? Claro que sí, estamos ahí aquí hablando, relajándonos un poco, cambiando, ¿no? De ese ambiente de presión que se da en medio de los pacientes. ¿Cuántos pacientes llega a atender usted en un día? Sí, ¿Perdón? ¿Cuántos pacientes llega a atender? Hablando de colonoscopias, ¿cuántas llega? Hablando de procedimientos, uno en promedio, en una gastroscopia normal, con su sedación y todo, y mientras se recupera, son unos 10 a 15 minutos, porque es un estudio más corto. Claro. Y una colonoscopia puede demorar, con la sedación y la recuperación, unos 20 a 25 minutos. Entonces, calcula tú que uno comience a las 7:30 y termine a las 2:30, son 5 horas. En promedio, unos 12 a 15, 14 pacientes es lo que se hacen para hacerlos bien hechos y con calma. Ah, porque son en ayunas, ¿no? Generalmente pues hasta mediodía se hacen. Ayunas y de todas maneras, pues no hay que hacerlas a las carreras y que el paciente tenga un buen diagnóstico. Bueno, y le preguntaba, doctor, ¿cuándo es que a uno lo envían a hacerse estos exámenes? O sea, ¿qué condiciones llevan a un médico a determinarlo? Y tiene que ser remitido, lo puede remitir a uno que un internista, ¿cierto? ¿O Bueno, no? actualmente la remisión de esos procedimientos hacia nosotros que los ejecutamos, viene dado incluso por médicos general Médicos generales, ok. e internistas, Más rápido aún, ¿no? gastroenterólogos. Sí, entonces, Oscar, este es un par de estudios, básicamente la gastroscopia y la colonoscopia, que se hacen con mucha frecuencia, precisamente porque tienen muchas indicaciones para llevarlo a cabo. Entonces puede ser remitido. Es más, me llama mucho la atención y se ve en todo el país, en Bucaramanga también, que hay pacientes que van sin una orden médica, sino que porque un familiar le detectaron tal lesión. Doctor, ¿usted me lo puede hacer sin orden? Claro, después que se investigue bien los requisitos de seguridad durante el mismo se le hace. Entonces, para redondear, hasta el mismo paciente puede, por su propia iniciativa, pedir que se lo hagan, o un subespecialista o un especialista general lo puede solicitar. O sea, un chequeo de control, venga, un chequeo, Un chequeo, endoscopia, quiero mirar cómo está mi sistema un chequeo digestivo, ejecutivo, me mi hago los demás colon. estudios, TAC, ecografía, y en estos, porque son un pilar importante estos dos estudios, sobre todo para descartar lesiones malignas o premalignas, porque cuando se detectan a tiempo, tienen un carácter curativo. Desafortunadamente, sobre todo en estómago, las lesiones ya son muy avanzadas y no hay mucho que hacer por los pacientes. Bueno, yo lo acompañé un día, ¿no? Haciendo una filmación de un procedimiento y como dice mi padre, el que no sabe, el que no sabe es como el que no ve, y uno mira ahí pasa y uno dice, bueno, uy, ahí hay como algo, uy, no hay como que, ¿cómo se distingue eso? O sea, en el estudio que ustedes hacen, la coloración, ¿qué es lo que dice? Aquí hay algo maligno o benigno. Perfecto. Bueno, ya son 22 La años experticia, haciendo esto, claro, yo entonces sé. uno va conociendo, son estructuras anatómicas que uno obviamente las va aprendiendo inicialmente en los atlas, luego con el paciente, de los docentes que te van enseñando, pero ya después con el tiempo tú aprendes a ubicar la anatomía en la longitud exacta por donde vas caminando. Y ya el aspecto de la mucosa, de la pared interna, con las células que son normales, uno lo va definiendo, y cuando hay alguna lesión, por muy pequeña que sea, enseguida en el cambio lo ve y tiene que tomar biopsia. Llámese una úlcera, una elevación, una masita, un pólipo. En cualquier parte del tracto digestivo superior, estamos hablando de la endoscopia digestiva alta o la gastroscopia, ya sea en el esófago, en el estómago y en el duodeno, que es hasta donde llega. Pero que hay que hacer unas maniobras especiales de movimiento de la punta del equipo para poder, como te diste cuenta ese día que estábamos allá, identificar las zonas anatómicas relevantes y las lesiones que se puedan definir de allí. Entonces es más como la experiencia, pero ya uno tiene en la mente cuál es el aspecto de esas estructuras anatómicas y cuándo hay una anomalía para tomar una biopsia o una decisión de resecarla en otro tiempo. Bueno, en sus años de experiencia, ¿cómo hacen para comunicarle a un paciente cuando tiene algo que es grave, por ejemplo?
¿Cómo lo mueve usted eso como ser humano y Sí, demás? no, duro. He visto casos y han sido casos dolorosos. No voy a dar nombres, obviamente, y hay casos también satisfactorios. En alguna oportunidad un paciente de 26 años, estudiante universitario, llegó por un dolor en el lado derecho del abdomen. Lo noté un poco pálido, nunca se había hecho una colonoscopia y se hizo. Cuando yo llegué al colon derecho le encontré una masa, un tumor. Bueno, le tomé sus biopsias para documentar el diagnóstico y le expliqué, mira, tú tienes una lesión allí que hay que estudiar y que probablemente si es mala está localizada y se pueda operar. Y el muchacho lo tomó bien, tranquilo, se preocupó más por el tiempo que iba a perder la universidad. ¿Qué fue lo bueno de esto? Se fue por su EPS, en menos de 6 meses ya lo habían operado, no tenía metástasis y estaba curado. Entonces es como satisfactorio porque él volvió a un control conmigo. A los 6 meses no estaba curado, pero no tenía metástasis porque un paciente con un cáncer gastrointestinal, cuando se opera con carácter curativo, hay que esperar los primeros 2 años de seguimiento que son críticos en donde hay recidivas. Ya después de 5 años queda en igual condición de alguien que no hubiese tenido nada. Entonces ese fue un caso satisfactorio. Pero un amigo personal de 59 años fue para una endoscopia por palidez y le encontré un tumor ya grande cabalgando en una estructura anatómica que se llama la incisura angularis del estómago, que divide una parte de la curvatura mayor y la menor. Le tomé biopsias y fue un tumor agresivo. Lo hospitalizaron en la Foscal, allá miraron el diagnóstico que nosotros le hicimos acá en la unidad y el paciente falleció a los 28 días de 59 años con metástasis hepáticas. Y usted le dijo a él, tienes algo Entonces, que me preocupa, es lo que dicen los médicos, ese ¿no? punto, Tienes algo que me preocupa. En ese punto, cuando yo vi la lesión, dije, no, esta lesión está avanzada por el tamaño, más de 4 o 5 centímetros, el aspecto era muy... Sin embargo, yo le dije, me dijo, ¿qué encontraste, Giovanni? Le dije, encontré una lesión, pero no podemos decir nada porque hay diferentes tipos histológicos. Es una lesión que no me gustó, pero hay que esperar el resultado de patología. Eso es lo más, sí, para no estresarlo, pero tampoco para no mentirle. Sí. ¿Sí me entiende? Entonces, Sí, manejarlo con mucha cautela. Tiene derecho a saber la verdad, claro, ¿cierto? claro, con mucha cautela. No le estoy diciendo que es algo benigno. Le dije, no me gustó mucho, pero eso lo corrobora es la histología, porque ellos van a ver el tipo histológico. Puede que sea un aspecto muy feo y no sea tan malo. Yo no lo puedo definir sino el patólogo cuando esté el resultado de patología. Entonces se maneja de esa forma y de igual forma hay familiares que entran primero y me dicen, doctor, mi papá no puede recibir una noticia de mi mamá. Si sale algo malo, por favor no le diga nada. Entonces los ponen a uno contra la espada y la pared. Entonces, ¿hasta qué punto llega uno a negarle, por decirlo así? Bueno, el paciente pregunta y sí, le encontramos una masita, pero hay que, hasta tanto no veamos el resultado, hasta ahí queda uno y queda bien, y no está diciendo mentiras tampoco. Pero es manejarlo con mucho tacto, Oscar, es lo más importante. Sin que el paciente se afecte hacia lo negativo ni a lo positivo, ni falsas expectativas, ni ser tampoco tan catastrófico en el concepto que uno le va. Usted es un hombre muy creyente también, ¿no? Y pues está en eso de la ciencia y también la creencia y demás. Pero ha visto casos donde de pronto dice, no, este paciente ya no, y se curan y siguen, ¿lo ha visto? Claro. ¿Puede dar ese testimonio? Sí, claro que sí. Te voy a contar una infidencia. De pronto esa persona va a ver esto y... Bueno. Un paciente, amigo personal también, recién llegado yo acá, me consultó, me dijo, Giovanni, examíname que yo tengo como un dolor acá debajo de las costillas. Tenía el hígado grandecito, hepatomegalia se llama eso en medicina. Y le hice una ecografía y tenía una cantidad de lesiones como metastásicas. Le pedimos una tomografía y lo corroboró. Le hicimos una laparoscopia y el hígado estaba completamente lleno, tachonado de unas lesiones blanquecinas nodulares. Le tomé biopsia porque uno accede a eso, se la hicimos en la clínica de acá de la ciudad y lo mandé a patología. Y el diagnóstico fue catastrófico, era un hepatocarcinoma primario multicéntrico, muy agresivo, me dijo el patólogo. Y el paciente mal clínicamente, se colocó histérico, se adelgazó. Y yo dije, no, el pronóstico es muy pobre. Él por su cuenta empezó a buscar la posibilidad de un tratamiento alternativo, no sé si lo has escuchado, a base de unas cápsulas de culebra disecada y de vino de sangre de culebra. Lo he escuchado, no sabía que para eso, pero sí he escuchado que para cánceres, para cosas. El hombre empezó por su cuenta a hacerse ese tratamiento juicioso, con una dieta especial, con un profesional de Bogotá. Eso sucedió en el año 2001.
y está vivo completamente ahora. Imagínese. Se le hicieron controles de tomografía y esas lesiones habían desaparecido. Se revirtieron todas las alteraciones de la función hepática que tenía. El paciente se recuperó clínicamente, se engordó, ha tenido seguimientos y está vivo. Es que el hígado sí se puede impresionante. regenerar. El hígado es de los que más se puede regenerar, ¿cierto? Sí, Tiene esa pero lo capacidad. importante es que sí tuvo efecto ese tipo de tratamiento porque se sabe que tiene un efecto anticancerígeno. Lo de las pastillas. Lo de las pastillas de culebra y la sangre, sobre todo. También se dice con el gallinazo y todo, porque tienen Sí. propiedades anti. Pero no lo Caldito de chulo, le dicen a uno. Sí, no lo manejo yo, pero sí he escuchado de casos. Y si yo no hubiese vivido lo del amigo mío con patología en la mano, no lo hubiera creído. Sin embargo, ese es un caso que te puedo comentar muy puntual. Claro, pero hoy también los tratamientos médicos han avanzado, ¿no? Así como han avanzado los diagnósticos, también los tratamientos médicos. Sí, Oscar. Sí, además de que han emergido métodos de terapéutica en oncología, ¿sí? Como radioterapia, acelerador lineal y todo lo demás, y nuevos quimios terapéuticos, nuevos medicamentos para quimioterapia. La base fundamental, no solo en los cánceres de origen gastroenterológico, sino totalmente de otros órganos, es la detección temprana y el screening. Eso es la base, eso es lo fundamental. En el caso muy particular, hacer una endoscopia con lesiones premalignas, como la displasia, la metaplasia, tratar de revertir esa condición, porque el paciente que tiene predisposición genética puede desarrollar un cáncer a 10 años, a 12 años. Un pólipo, que alguna vez estuvimos hablando acá en el programa de las mañanas, con imágenes, que la profilaxis más importante para cáncer de colon es quitar un pólipo que esté allí y hacer una polipectomía. Entonces, son lesiones premalignas que hay que controlar. Un pólipo, llamándolo así como en idioma castizo, en palabra castiza, es de pronto como una tetica que le sale ahí. Una tetica, una elevación. Ahí, sí, señor. Eso va creciendo, entonces las células se van convirtiendo o transformando en algo maligna gradualmente, si tienen la predisposición genética. Entonces usted tiene la oportunidad, te decía que no solo era colonoscopia para diagnóstico, sí, claro, sino en ese caso terapéutico. Lo queman y lo cauterizan. No, con un equipo especial, con unas asas, que son unos lacitos, eso los venden en las casas, nosotros manejamos mucho eso. Se infiltra a través del canal de trabajo del colonoscopio con unos inyectores especiales, se eleva y con corriente eléctrica se reseca y se manda a patología. Eso se llama polipectomía. Esa es la mejor forma de prevenir el cáncer de colon cuando depende de pólipo, porque hay otros que no dependen de pólipo. Eso es como, digamos, algo que se ve, si a mí me sale algo aquí que es como rarito, quitémoslo, curémoslo y ese gama de seguimiento, ¿no? Exactamente. ¿Cierto? Es más o menos, haciendo una comparación, parecido a eso. Bueno, doctor, ¿y cómo vamos ahora en esa sociedad? Uno escucha mucho la apendicitis. Eso es de las cirugías también o de las condiciones muy comunes que tenemos hoy. Apendicitis aguda, sí, porque yo soy cirujano también. Sí, claro. Sí, es una de las patologías más comunes, sobre todo en pacientes jóvenes y hombres. Pero a las edades extremas también se puede presentar. Entonces, pequeñitos o ancianos ya, es menos común. Sí, la apendicitis, precisamente el apéndice es eso, es como una colita, pero tiene su luz. Entonces, cuando hay algún proceso inflamatorio de unos ganglios o algunas semillas que lo taponan, obviamente él tiene una secreción en esa luz y se va hinchando, se inflama y puede llegar a perforarse. Usted sabe que el apéndice queda en el colon, en el ciego, claro, y hay muchas bacterias, entonces existe la posibilidad de que haga una peritonitis. Afortunadamente, la apendicitis es todavía un diagnóstico que se hace eminentemente por examen físico del paciente. De pronto una ayuda con cuadro hemático, de pronto una ayuda con una ecografía que va a decir, hombre, no tiene absceso, no tiene plastrón, solamente está inflamado el apéndice. Pero en términos generales, los cirujanos de ahora toman la decisión de llevar al paciente lo más pronto posible, entre comillas, para evitar que se perfore, a cirugía y evitar complicaciones severas que incluso hasta la muerte. Ahora, no quería pasar sin decir que se están haciendo muchos procedimientos por vía laparoscópica. Ya muy pocos se hacen con cirugías grandes, incisiones grandes, exacto.
Entonces, es importante que cuando se tome la decisión y se cuente con el recurso tecnológico y con la preparación, si se puede hacer por la laparoscopia, excelente, sería la mejor técnica. Es el gold estándar. De paso, también les comento que acá en Agua Chica, en sociedad con el doctor Orlando Consuegra, que es cirujano también, muy conocido también. compramos 2 torres de videolaparoscopia que son diferentes a las de endoscopia que yo hago en mi unidad en Gastrosur. Esas están instaladas en la Clínica María Auxiliadora y en el Hospital Regional, con imágenes de altísima definición, muy bonitas, dada por el procesador del equipo, con buen instrumental, y estamos haciendo esos procedimientos en esas 2 instituciones, y lo que es más importante, que tengan su EPS. El paciente no va a hacerlo particular, sino que se esté cobijado y autorizado por su EPS. Entonces estamos haciendo bastante cirugía laparoscópica, y eso nos agrada porque es trasladar la tecnología de ciudades grandes. Bucaramanga yo la hago, acá Agua Chica, sin tener nada que envidiarle en imágenes, en equipos y todo. Entonces, eso también quería dejarlo claro. Eso le facilita a ustedes la cirugía, que sea lo más precisa posible, ¿cierto? Lo más cómodo posible, y el que sufre finalmente, que menos sufre es el paciente. Y lo más segura posible, porque Segura, te está dando claro, una imagen en alta definición. Como viste tú las imágenes de alta definición cuando se hizo la grabación de las endoscopias, idéntico, así es la imagen, pero en la cavidad abdominal. Entonces, tú tienes la certeza de que ves bien las estructuras anatómicas. Eso implica seguridad para el paciente y seguridad para nosotros al llevar a cabo el acto quirúrgico. Y afortunadamente y gracias a Dios nos ha ido bien en ese tema, con los pacientes, con pocas complicaciones. En términos generales ya son más de 14 años haciendo laparoscopia aquí con el doctor, y muy bien, gracias a Dios. Bueno, y ya nos contó unos casos, testimonios, pero de pronto alguna anécdota que recuerde, algo curioso de algún paciente. A veces hay anécdotas, hay pacientes que lo marcan a uno, me imagino, algo muy, Bueno, algo muy como jocoso, así. Sí. Bueno, algo que no debería ni decir. No, pero estamos en la parla, hay que parlar. No, estamos en la parla. No. Como dice uno por ahí, digo el milagro, no el santo. Me llamó la atención que una vez hicimos, como de rutina, hacemos una endoscopia digestiva alta, una gastroscopia, y por protocolo tomamos biopsias, así no veamos ninguna lesión, para descartar la bacteria Helicobacter pylori. Eso lo ve el patólogo. Y el paciente, uno obviamente eso se entrega en formol, en un tarrito de plástico transparente bien sellado, con su solicitud al patólogo y todo, y se le entregó al señor. El señor venía del campo. Es que hay que Sí, porque se le llevarlo entrega y al acompañante. Y el señor fue al baño, orinó y se la devolvió orinó en el tarrito y se lo devolvió a la secretaria. Entonces, me pareció algo... Se pensó que le habían dado para que hiciera una muestra de orina. Sí, pero me pareció chistoso, pero también como muy triste, ¿no? Porque... Sí, se perdió el... Sí, entonces, pero eso es de lo que yo recuerde así, porque... No, de resto no, se hacen todos los estudios dentro de condiciones de la seriedad y todo bien. Se hacen en condiciones, eso sí, en un ambiente lo menos estresante para el paciente. Tú te diste cuenta ese día, sí, que con anestesiólogo, una todo. musiquita suave, en un ambiente que el paciente entre en confianza, porque lo que tú dijiste ahorita al principio, van con muchos temores a estos estudios endoscópicos. Exactamente. Bueno, doctor Giovanni, vamos a esas preguntas así, hablando de mitos, de verdades, de recomendaciones. Definitivamente, por ejemplo, ¿qué no debemos comer para mantener un tracto digestivo saludable? Que ustedes digan, nunca coman esto, nunca consuman esto. Bueno, mira, Oscar, la verdad es que las cosas han cambiado en cuanto a recomendaciones dietéticas. Te voy a dar 2 casos muy puntuales. A nivel digestivo alto de estómago, hay un término que se llama dispepsia, que es muy genérico, que produce que los alimentos te produzcan distensión, náuseas, ardor. Esos son un término muy genérico. Y en el colon hay una entidad que se llama síndrome del intestino irritable, sí, con o sin diarrea o mixto, que también va mucho en relación a que sus síntomas se reproduzcan con ciertos alimentos. Pero aquí hay un dato importante, que ya como antes se hacía, no se da un listado de qué puede o no puede comer el paciente, porque eso es algo subjetivo. Y lo primero que uno le pregunta al paciente con un colon irritable, ¿qué te reproduce la distensión, el gas, el dolor del colon? Ah, no, doctor, cuando tomo leche, cuando como queso. Y le preguntas a otro paciente con los mismos síntomas,
¿Te cae mal el queso y la leche? No, doctor, yo como y no me pasa. Entonces sí ves que es importante, pero eso no quiere decir que no hayas alimentos que en términos generales tú debas no recomendar. Los derivados lácteos en el colon, las verduras, algunos granos, a nivel digestivo alto, las comidas muy grasosas, muy condimentadas, los enlatados, el café, las bebidas cola se deben evitar al máximo, porque generalmente reproducen los síntomas. Y me decía un colega suyo, una colega, porque me acuerdo de una colega suya, yo le pregunté el tema del café y me decía que el café se complicaba aún más si uno le aplicaba azúcar en el tema gástrico, que trataba de consumir y buen café, ¿no? Pero como todo, me imagino que la conclusión de todo es que todo en exceso es malo también, ¿no? Sí, Muy sí. diferente 2 cafés a personas que toman 5 o 6. Yo particularmente tomo mucho café. Entonces, es muy variable realmente, pero en términos generales, esas son unas recomendaciones como gruesas, como Sí, muy claro. generales. Sí. Pero me gusta la claridad de lo que usted dice, porque es verdad que hay personas que le dicen, a mí esto me cae mal. Bueno, y a mí no me cae mal. O sea, eso no... Ahí uno tiene que identificar y a veces no es fácil. Pero ¿por qué hoy hay una sociedad tan intolerante a la lactosa, doctor? Al tema Bueno, ese. ya eso es una condición muy especial, porque Los abuelos de precisamente, uno tomaban hasta el calostro y todo. sí, claro, ha ido cambiando. Mira, la intolerancia a la lactosa se puede incluso dar por ciertos aspectos de infecciones virales que hacen un cambio en el cepillado, las células en cepillado intestinales y producen un daño en el epitelio en donde ya no se produce o se disminuye la lactosa, que es una enzima que desdobla, ¿sí? Los carbohidratos, ¿sí? Para poder absorberse. Entonces, cuando eso pasa, el paciente obviamente los derivados lácteos no los va a tolerar. Va a tener diarrea y todo lo demás. Hay que tratar de manejarlo con probióticos y todo lo demás para restaurar eso, pero a veces no es fácil. Y hay pacientes que definitivamente, cuando tienen esa condición, que es una condición genética, pero también puede ser adquirida por lo que yo te dije, infecciosa o algo, es mejor manejarlo porque la base del tratamiento de ellos es la dieta exenta de todos los derivados lácteos, desafortunadamente. Hay otras Pero opciones. ¿cómo le pueden a uno decir con certeza si usted es intolerante a la lactosa? No, clínicamente. Clínicamente, Inmediato ¿cómo? se produce distensión, diarrea, empachamiento, que llaman vulgarmente. Reproduce síntomas de inmediato con esos derivados. Ajá. Y obviamente se hacen estudios especiales para determinar que hay disminución de esa enzima. Otro tema, doctor Giovanni, estamos hablando con el doctor Giovanni Martínez Ramírez, gastroenterólogo, gerente de GastroSur del Cesar, una entidad que, como él lo dice, ha venido a servir a toda la región del sur del Cesar y sur de Bolívar. Y este tema de la parte gástrica, usted, a ver qué nos corrobora, qué nos dice, cuál es su punto de vista, si a uno el tema emocional le afecta. O sea, me preocupo, me entristezco, se me disparó la gastritis, me dio de todo. ¿Sí es eso posible? Totalmente que es posible. De hecho, está documentado y si usted lee la literatura médica con esas dos condiciones especiales de la dispepsia y el síndrome de intestino irritable, con distensión, ardor, dolor cólico, diarrea y todo lo demás, hay una relación directa. ¿Por qué? Porque hay neurotransmisores cerebrales que mediante un mecanismo de ese tipo, por decirlo así, hormonal, tienen una estimulación en la motilidad del músculo liso del colon y del estómago. Entonces, eso no es que sea una creencia, eso es una realidad. Sí, es una realidad. Mire, y tan es así que hay pacientes con síndrome de intestino irritable que usted lo puede manejar con antiespasmódicos, antidiarreicos, medicamentos para estreñimiento y no mejoran. ¿Y saben cómo mejoran? Con antidepresivos tricíclicos. Ya está dentro del arsenal de tratamiento para el síndrome de colon irritable o de la gastritis, sobre todo el síndrome de colon irritable, lo cual indica que hay un efecto directo, una relación causa-efecto del estado de ánimo del paciente bajo estrés, bajo depresión, bajo ansiedad y la reproducción de los síntomas más aplicable al colon irritable en el colon. Pero eso no es una creencia, es una realidad científica y de hecho ya se están incorporando medicamentos antidepresivos y ansiolíticos para manejar la sintomatología que se refleja a nivel del Claro, cuerpo. porque le mandan de todo y no se cura el paciente. Siento que el tema es emocional. No, yo decía el tema emocional sí lo creo, lo manejo, estudio también un poquito ese tema emocional de armonizar, de chakras y todo ese cuento porque es cierto, ¿no? Pero pues es bueno que hoy lo corrobore usted en la parte médica, vea, y me gusta eso, que un tratamiento hoy le manden a uno complementario el tema de
pronto antidepresivos, o por el contrario, a veces hay unos médicos que le dicen como que medicamentos de la felicidad, que hay unas ciertas cositas que es que den como esa armonía, ¿no? Como esa Sí, armonía. sí, sí. No, y ya está. No, no, no es lo usual. Claro, Por no podemos ejemplo, darle a todo el mundo eso, claro. exacto, ya son situaciones muy específicas y pacientes Correcto. muy puntuales que afortunadamente son la minoría. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa, Oscar, que actualmente las enfermedades mentales, no necesariamente las esquizofrenias, sino el estrés, la ansiedad, la depresión, están en aumento. Y Total, por sí. ende también los pacientes que hacen ese tipo de manifestaciones gastrointestinales también van en aumento. Y es verdad eso que nos dicen que cómo es que el sistema inmunológico depende mucho del sistema digestivo, la parte Total, inmunológica. es que el cuerpo humano es tan perfecto como lo hizo Dios, que sí, definitivamente hay inmunología que comienza desde la boca hasta el ano, ¿sí? Para la entrada a bacterias y todo, entonces el sistema inmune ya está allí. Las placas de Peyer, el sistema linfático, las barreras entre las uniones que hay en las células de todo el tracto digestivo, porque es un tubo, ¿sí? Entonces, obviamente que sí. De entrada, eso es precisamente uno de los principales defensores del cuerpo. Todo el sistema inmunológico, desde la boca hasta el colon, para no permitir la entrada de patógenos, porque con los alimentos, con todo lo demás, ahí van bacterias, virus y otros gérmenes que pueden ser catastróficos y penetran al cuerpo humano. Entonces, ellos son barreras. Claro, por eso hay unas recomendaciones que a uno le dicen, mastique bien, que su saliva actúe, porque la saliva es el primer filtro que uno tiene, ¿no? Pero hoy pasamos ahí con agua, con lo que sea. Totalmente. La Es saliva ya empieza a antiséptica. quemar ahí cualquier bacteria, Total. ¿cierto? Es que es una máquina perfecta creada por Dios al ser humano, desde arriba hasta abajo. Bueno, doctor, y lo vemos también ya con una vasta experiencia en otro tema que está incursionando fuertemente con tecnología, porque usted es amigo de eso, de la tecnología de vanguardia, el tema del tratamiento de venas varices, se dice, ¿cierto? Ujú. Venas varices. Sí, señor. ¿Cómo va con esto? ¿Por qué decide incursionar en ese campo también? Porque yo como cirujano general hice entrenamiento en Costa Rica con cirujanos vascular periférico desde, o sea, desde las diferentes fases de la presentación de la enfermedad venosa, varicosa. Por lo menos hicimos mucha cirugía de safenovaricectomía, que es la tradicional, donde se ven gruesas las venas, en donde uno hace en quirófano una incisión abajito y la saca completamente las venas dañadas porque no sirven ni siquiera para de pronto utilizarlas para un bypass coronario. Entonces, desde esa cirugía hasta las arañitas, eso va por 4 grados. Yo hice todo ese entrenamiento, incluso el entrenamiento con láser endovenoso, endoluminal, pero eso se aplica muy poco por lo costoso y todo. Pero entonces, lo que es la parte del diagnóstico y tratamiento de las grandes varices y varices pequeñas y arañitas, ¿sí? Que es muy común en pacientes jóvenes, a veces es estético y a veces también es funcional porque produce dolor, cansancio. Ese manejo lo hacemos nosotros ya desde hace mucho tiempo. ¿Cómo incorporamos el láser diodo, que es para arañitas? El mecanismo de acción es este equipo que ya adquirimos, la otra semana de arriba ya lo tenemos. ¿Cómo actúa? Actúa emitiendo precisamente el láser, el equipo láser diodo, tiene una luz con una longitud de onda específica y eso reacciona con la sangre que está en las arañitas y hace una reacción fotoquímica y produce sellamiento de los vasos. Es increíble cuando usted aplica y se va desapareciendo. Y eso lo complementa cuando son muy grandecitas las venas con algo que se llama escleroterapia, con un líquido especial, que ahí sí se mezcla la sangre con el líquido y también sella en ese sitio, no aparecen más. Entonces, es una técnica muy innovadora que no creo que la haga nadie aquí en Aguachica y que por lo menos en Bucaramanga, en Bogotá, en Medellín ya se está haciendo en forma integral. Entonces eso es lo nuevo que le vamos a ofrecer a la población. O sea, resultado inmediato. O sea, se ven de inmediato. Se ven las arañitas y pasa la primera sesión y ya va. Con el tratamiento complementario entre las dos. Entonces es algo muy novedoso y muy satisfactorio porque da muy buenos resultados. Entonces nos atrevimos a incorporar ese servicio dentro del portafolio que tenemos en GastroSur del Cesar. Así sea el nombre GastroSur del Cesar, pero contamos con muchas otras especialidades y procedimientos al margen de la gastroenterología. Claro, y el tema de las venas varices, ¿qué está incidiendo mucho en eso? La ocupación
el permanecer mucho de pie, hay mucha gente dedicada a mostradores, la obesidad también produce un aumento de la presión en el sistema venoso, la parte genética influye, la tendencia a ser sedentario, bueno, todo eso son factores que generan, obviamente hay que tener predisposición genética, que generan dilatación varicosa en los diferentes grados, desde arañitas vasculares hasta grandes úlceras, que ya es un manejo más complejo y más institucional. Bueno, es importante. Entonces, la próxima semana ya podemos preguntar por ese Sí, tema, una sí, valoración. señor, ya, sí, ya se hace la capacitación, que es muy sencilla, la hacen en Bucaramanga, el equipo viene de Bogotá, del extranjero, pero llega por Bogotá, y ya me informaron que ya de hecho llego, pues tengo que ir a recibirlo esta semana que viene, y ya la próxima, Dios mediante, lo tenemos utilizando acá en GastroSur para el beneficio de la comunidad. Bueno, mire, de eso se trata, de hablar una persona, ¿no? A veces se nos olvidan, a veces hay gente que le tira duro a los médicos, no le tira duro a los periodistas, hay gente que le tira duro a todo el mundo, pero a los médicos se les tira muy duro a veces, no conocemos esa persona que hay detrás, todo lo que hacen, lo que ayudan, ¿no? Porque pues finalmente decimos eso. Aquí veíamos un caso hace 8 días de una chica que su cráneo estuvo implantado en el estómago para preservarle pues toda su estructura, y uno dice, mire, avances de la ciencia que son importantes. ¿Qué más viene para usted, doctor? ¿En qué más se quiere preparar? O sea, tenemos un portafolio acorde al nivel de complejidad de la IPS, creo que adecuado. De pronto, introducir otras especialidades con métodos diagnósticos gradualmente, no en una forma. Esto ha sido un proceso de casi 20 años. Cuando comenzamos ahí con algo pequeño y se ha ido poco a poco. Comencé primero con un grupo de colegas de Bucaramanga que poco a poco pues se fueron ubicando allá, y yo fui quedándome solo con la IPS, pero tanto en la parte de la planta física como en equipos, la idea es ir de acuerdo a la capacidad y al nivel de complejidad, ir avanzando, pues como te decía, ya en una de las clínicas importantes acá en Aguachica, como es la María Auxiliadora y el Hospital Regional, que ahora es una institución muy bonita y con mucha tecnología, ya tenemos 2 equipos de alta definición para hacer cirugía de video. Tú te dices cuenta los equipos que tenemos en GastroSur para hacer endoscopia y colonoscopia. Mi preocupación grande siempre ha sido como que ofrecer lo mejor de mi nivel de complejidad, porque va a haber pacientes en donde obviamente yo tenga que remitir, pero se van bien remitidos, con buenas imágenes, con un buen diagnóstico, y que en otro nivel de complejidad les resuelvan algunos cánceres, algunas patologías más complejas que uno no pueda manejar aquí. Pero lo que se pueda hacer aquí, yo siempre he sido del pensar que se debe hacer con los mejores equipos que se tengan en la actualidad. Ese es mi afán. Bueno, doctor, y en ese tema, el gástrico, ¿no? que nos interesa mucho, hay también el tema de la famosa automedicación. Bueno, en Colombia esa sí que no se regula, pero ¿qué tan bueno es eso? El que vive comprando es el que le da la gastritis, vaya y tómese la milanta, decían a uno, vaya tómese esto y demás. ¿Eso qué tan bueno o perjudicial resulta siendo? A ver, como es una patología muy común, la dispepsia, el ardor epigástrico, la distensión. ¿Dispepsia es la misma gastritis? No, la dispepsia es un término muy general que engloba varios síntomas. Ah, ok. Que el paciente se distienda, que tenga ardor, que tenga dolor, que tenga náuseas, que se siente empachado, que se llene rápido. Eso se llama dispepsia, el síntoma, sin haberle hecho ninguna endoscopia ni nada, que tome biopsia. Como eso es una condición, un estado muy común, así no tenga gastritis ni nada, y en Colombia hay mucha tendencia a la automedicación. Es por eso que tú ves que hay mucha publicidad en la televisión de Gaviscon, de Superflux, de Gastrofast. Sí, porque los pacientes se les facilita ir a una tienda o ir a tienda incluso, o una droguería por un sachet, que es un cojincito, y se lo toma porque, ay, sí me desaparece. Entonces, eso es algo, como te digo, muy cultural, pero puede retardar un diagnóstico que es importante. Pero que tenga algún efecto secundario, no. Eso es base de alginato de calcio, de hidróxido de aluminio, no es que tenga un efecto. Pero sí, lo más importante sería que si tiene alguna indicación especial, se haga una gastroscopia, porque puede estar ocultando
algún tipo de enfermedad más grave y que ya, como dijimos al principio, si se toma en un estadio muy avanzado, ya no hay nada que hacer. O sea, si es recurrente, si tengo que estar tomando eso para sentirme bien. Sobre ya todo ahí después no. de cierta edad, después de los 50 años. Aunque, como te dije ahorita, hay pacientes jóvenes que ya hemos detectado con cáncer temprano o incluso avanzado y son más agresivos. Sí, lo hemos visto. Hemos registrado noticias de gente joven. No, venga, tenía un cáncer de estómago. Hay muchas cosas que están pasando. Y pues esas recomendaciones nunca sobran, doctor, nunca están de más decirnos y recordarnos el tema de los hábitos alimenticios, que son los que hoy nos cuestan mucho, ¿no? Esto de la industria está apoderada, ¿no? Ahí nos ponen todo eso de exceso en sodio y todo, pero aún así... no- Sí, sí, y eso a veces es, como le digo, es más de idiosincrasia de la gente y entrar en esa regulación que sea aplicable a la conducta de la gente no es fácil, eso llevará mucho tiempo, como el hecho de retirar las bolsas plásticas del medio, eso es cultural, pero poquito a poquito la gente va entrando en sintonía en ese sentido y se puede lograr y es bueno, porque es bueno que el paciente sepa qué está comiendo. Tiene exceso en sodio, tiene exceso en calorías, en grasa, y ya él asume su responsabilidad. Le quiero preguntar también una inquietud que nos elevan. Son estos tradicionales, no sé si serán remedios o no, pero el famoso Alka-Seltzer y la sal de frutas. ¿Qué tan oportuno es esto? ¿En qué caso sí diga, tómense un sal de fruta, tómense un Alka-Seltzer? Contiene básicamente bicarbonato y sustancias pues, que no son científicamente demostradas para el proceso digestivo. De pronto porque sienta un alivio el paciente, pero tampoco es conveniente abusar de estos productos. De eso se trata, ¿no? ¿Cuándo se puede uno sentar con un especialista a preguntarle, venga, esto sí lo debo hacer, no lo debo hacer? Muy pocas veces lo hacemos. Ahí nos está dando las recomendaciones de estos productos, que Alka-Seltzer, que sal de frutas y demás. Hay gente incluso que dice, me tomo la soda y me alivia. Sí, es cierto, y de verdad sienten alivio por el ¿Sí? mismo, claro, por el efecto que tiene a nivel de retención de gases, el meteorismo que tienen en el estómago, pero como le digo, si abusan mucho de esto y no se hace un estudio endoscópico, pues es ahí donde está el peligro. Y hoy la moda, doctor, es el kit, ¿cómo diría? Como kit para beber, para alcohol. Entonces, me compro el alcohol y lo acompaño de sueros, que hoy tienen... ¿Se ha visto eso? Compran la botella del whisky, pero compran la botella del suero, el electrolit y no sé qué más para alivio. ¿Usted cómo ve esas No, costumbres? de hecho no tiene ningún efecto combinarlo en el momento de tomarte el whisky, porque lo que es una solución de agua con electrolitos. Lo que pasa es que, obviamente, después de haber tomado licor al día siguiente y Para el todo lo famoso demás, guayabo, dice. eso es diferente porque tú También. tienes pérdidas hídricas y todo. Pero no sé, la verdad es que no conozco bien el tema Ajá. de qué tanto impacto positivo puede tener que tú te tomes un trago de whisky y un suero rehidratante oral con electrolitos para evitar la deshidratación. No tengo idea. Y también y bueno, sí, lo hacen también o como que te lo venden de una vez y tú lo guardas ahí, pero yo he visto que a veces lo sirven ahí, porque yo he visto que ponen y ahí ponen los dos. ¿De verdad? Los dos elementos. Los dos elementos de la combinación. Bueno, ¿En serio? denos unos tipsitos, doctor. Ya hoy es jueves, ya viene el fin de semana, vamos de puente. Si uno va a consumir algo de alcohol, ¿cómo hace más amable eso para el estómago, para el tracto digestivo? Bueno, lo más importante es tomar en forma moderada. Eso es básicamente. Hay sustancias muy puntuales, con patologías muy puntuales, por lo menos pacientes que tienen una gastritis crónica, atrófica o no, que tienen una úlcera péptica. Obviamente esos pacientes no deberían tomar licor. Ujú. Pero si tienen solamente por diagnóstico endoscópico una dispepsia, síntomas leves y todo lo demás, hacerlo con moderación y decir que el whisky afecta más que el aguardiente, afecta más que la cerveza, eso sí es variable, muy, muy variable para el tema gástrico. Pero en términos generales, pacientes que tienen... hay irritantes de mucosa gástricas que son más potentes que otros en cuanto a los licores estamos hablando. Claro, o sea, puedo consumir, o sea, un café podría hacerme más daño que un... Puede ser, podría ser, es gastrolesivo, pero por lo menos el aguardiente o estos preparatorios
hechos artesanales en toda esta región, tienen un contenido de alcohol muy alto que pueden ser gastrolesivos y pueden producir incluso una gastritis hemorrágica. Pues licores moderados, con marca reconocida, y obviamente ya es muy personal el tipo de sintomatología que pueda tener a los diferentes tipos de licores cada persona. Pero ¿cómo lo puedo acompañar? A veces hay gente que dice, no, me tengo que comer algo grasosito para que eso... No, no necesariamente. Una comida que tolere bien en términos generales, porque a veces se combina un trago con alguna comida que no se tolere y produce náuseas y vómitos. Pero en términos generales, o sea, lo que hablamos ahorita de comidas no muy grasosas, con pasabocas, que sean secos más bien, frutos secos, y eso se recomienda como pasabocas. Pero una comida copiosa durante el consumo de licor no es conveniente bajo ningún punto de vista. ¿Se pone más lento el metabolismo? Más lento, exacto, se evacúa menos, y si es comida grasosa con más razón, y eso predispone al efecto lesivo gástrico del licor cualquiera que sea, a las náuseas y al vómito, y puede haber una broncoaspiración o algo más grave. Bueno, mire, hemos hablado, le agradecemos al doctor Giovanni que pues haya tomado su tiempo, ya después de una jornada de trabajo, venir aquí y contarnos todos esos casos, esos testimonios, y que nos sigue demostrando que es un profesional íntegro y comprometido con el bienestar de los pacientes, ¿no? Y de ahí hace muchas amistades también, ¿cierto? De los pacientes. Sí, 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 afortunadamente sí, el trato que uno le da al paciente, el trato humano, científico, la explicación que le dé de cada patología que le encuentre, entonces eso como que hace un vínculo de amistad y de confianza en uno, que al final es lo que uno quiere, ¿no? Prestarle un buen servicio a la gente desde todo punto de vista, no solo científico, sino humano, que a veces lo necesita más el paciente. Doctor, y para ir cerrando también con este nivel de compañerismo, de jocosidad, de parte humana, ¿a usted qué le produce dolor de estómago? ¿A usted qué le causa? ¿Qué le indispone? ¿Qué me dispone? ¿Qué lo afecta? Pues algunos alimentos, a veces el ayuno prolongado, que cuando uno ya a distiempo come, pero bueno, yo en lo personal tengo muy pocos síntomas digestivos. No, pero uno dice, ¿qué a mí me da cuando llegan tarde o la impaciencia o algo? No, sabe Más que, bien no. que yo no es que sea tan impaciente ni mal geniado, pero sí cuando como a distiempos o ciertos alimentos, ya me empiezan a dar un poquito de ardor, pero la verdad no es mucho, en forma muy personal. Y en el colon no, hábitos bien, normal, hasta ahora. Por eso, porque uno trata de comer a tiempo, sano. Lo que yo te decía, ¿sí? Son cosas para prevenir. Hago cierto, ahorita pues, la verdad antes no hacía cierto ejercicio con regularidad, entonces no ser tan sedentario, bueno, y sano en todo sentido. Y tomarse sus pausitas, dormir bien. Oiga, eso de dormir bien, sí, he visto por ahí diagnósticos preocupantes de gente joven que le hacen los estudios y no están durmiendo bien. Eso termina afectando demasiado, ¿no? Sí, claro. Demasiado. El exceso de trabajo en algunos colegas, ya hemos visto que jóvenes se infartan, que han requerido cirugía corazón abierto. Entonces, es como para tener en cuenta en ciertos cambios en los hábitos, sobre todo bajarle al estrés, la tranquilidad, estar más relajado y llevar una vida muy sana en todo sentido. Comen sobre la marcha, por ejemplo. Eso no yo creo que eso es algo, doctor, cierto, usted no lo puede corroborar. Hay que tomarse su tiempo para consumir alimentos. Totalmente. Yo peleo con la chica que nos atiende los oficios en la casa. Siempre que almuerzas con el celular, yo le digo, eso no es saludable. No es saludable. El espacio o el momento para la alimentación debe tener un tiempo y una tranquilidad lo mejor. No comer lento, no, pero que sea una buena masticación, idealmente pasar los alimentos con agua, ¿sí? Y poco a poco, y tomarse su tiempo, no tener distracciones con el teléfono en la mano, el televisor, no, tomarse su tiempo, unos 15, 20 minutos, digiriendo bien, masticando bien y pasando bien. Bueno, y como le gusta el fútbol, le voy a preguntar cómo queda el partido mañana de Colombia-Costa Rica. ¿Cuál es su marcador? 2-0 gana Colombia. 2-0 gana Colombia. Bueno, vamos a ver, Dios quiera que sí, ¿no? Para que pasemos de una vez a la ronda. ¿Qué otro equipo le ha gustado de la Copa América? ¿Qué otra selección? ¿Qué otra pero de la Copa América, no de la Eurocopa. De la Copa América, lo poquito que he visto, Canadá, que le ganó ayer, creo que anoche le ganó a Perú. A Perú. Bien, es un equipo práctico. ¿Y en la Eurocopa cuál es su favorito? Me gusta Bélgica, pero España y Alemania también están muy bien. A mí siempre me gusta también el juego de Bélgica. Son muy buenos y muy... Perdón, y también Portugal.
Ah, Portugal bueno. está jugando muy, muy bien, muy bien. Bueno, y ahí están el tema futbolístico. Doctor, gracias por acompañarnos y desearle pues éxitos en todo ese recorrido y cuando llegue su equipo láser de varices, nos invite a una sesión para ver cómo es. Claro que sí, Oscar, más bien muy agradecido por este espacio porque me he sentido siempre muy bien las veces que he venido y ha sido muy importante en el crecimiento de la IPS y darle a conocer a los pacientes nuestro servicio. Muchas gracias, muy amable. Bueno, ustedes ya saben, esta es la parla política, pero que también hablamos de salud, hablamos de vida, hablamos de diferentes temas. En 8 días tendremos otro excelente invitado o invitada. Sigan con nosotros aquí en Mi TV Canal 20.